así es que pueden pasarse. Ok, vamos a poner un relojito como le hacían algunos en la pandemia, que regresivo para empezar a tiempo. Bien, entonces, si ya todos tienen la oración, vamos a ponernos de pie y vamos a hacerla todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de San Agustín. Señor, tú que nos diste el que te encontráramos y el ánimo para seguir buscándote, no nos abandones al cansancio ni a la desesperanza. Haznos buscarte siempre y cada vez con más ardor, y danos fuerzas para adelantar en la búsqueda. Manda y ordena lo que quieras, pero limpia mis oídos para que escuchen tu voz. Sana y abre mis ojos para que descubran tus indicaciones. Aparta de mí toda ignorancia, para que reconozca tus caminos. Dime a dónde debo dirigir la mirada para verte a ti, y así poder cumplir lo que te agrada. Amén. ¿Se pueden sentar? Bien, entonces, vamos a hacer una muy breve recapitulación. Estamos hablando del libro del Apocalipsis, portada del libro del Apocalipsis, de este libro escrito por el padre Fray J. Fernando Sarasúa Trejo, que nos ha dado esta reflexión desde su experiencia. Él estudió en Roma, Sagrada Escritura, y decíamos que él mismo en la presentación del libro dice, no pretendo explicar el libro del Apocalipsis, lo que pretendo es darles pistas para que ustedes tengan una mejor comprensión del Apocalipsis, quizá también, entiendo yo, para que se nos quite el miedo a leer el libro del Apocalipsis, y decíamos ayer, más que para asustarnos con el libro, es para que encontremos en él un motivo de esperanza y sepamos descifrarlo, más que imaginarnos cosas, descifrar qué es exactamente lo que me quiere decir. Bien, en la historia de literatura que yo he estudiado un poco, pásenle, hasta acá hasta adelante, no se preocupe. Cuando llegue alguien tarde, eso va para todos y para todas las ocasiones. Ustedes pásense adelante, lo único que les pido es que no entren, buenas noches, buenas noches, buenas noches. No, pásenle, siéntense, pero no importa que sea hasta adelante. Bien, entonces, se decía, esto no lo tengo yo muy bien estudiado, pero es un dato que recuerdo, que la obra del Quijote de la Mancha es una obra política, es una crítica política. Pero está puesto toda la crítica que se hace a las estructuras políticas, está puesta en boca de alguien que todos consideran loco. Entonces, si alguien hace una obra específicamente diciendo que es una crítica al gobierno, es más fácil que esta obra se acabe, la detengan y no permitan su distribución. Entonces, ¿qué hacen? Pues se habla de un loco que luchaba contra molinos de viento. Y entonces, pues la obra siguió y mucha gente la leyó y vamos entreviendo ahí toda esa crítica. De alguna manera sucede algo parecido con el Apocalipsis. El Apocalipsis lo entendían bien los judíos venidos al cristianismo. Pero el que no era judío, en este caso los romanos,
veían el libro y dice, aquí habla de una bestia, habla de convulsiones cósmicas, habla de animales que tienen, parece ser como un ser, se asemejan a seres humanos. Entonces, pues quién sabe qué será esto, ¿verdad? Y lo dejaban pasar. Y fue como el libro del Apocalipsis se va distribuyendo entre los cristianos venidos del judaísmo y que ellos están entendiendo. Ellos dicen, yo sé de qué habla esto. Por eso nuestro maestro, el padre Fernando, cuando nos daba clase en el seminario, nos decía que el Apocalipsis es un buen test para saber cuánto sabemos del Antiguo Testamento. Si ustedes no son capaces de relacionar los símbolos que aparecen en el Apocalipsis con el Antiguo Testamento, quiere decir que o nunca han leído el Antiguo Testamento o lo leyeron pero no le pusieron la debida atención. Cuando nosotros vamos descifrando y vamos a decir, los cuatro vivientes es de lo que habla el Antiguo Testamento. Entonces vamos relacionando los elementos que aparecen en el Antiguo Testamento con lo que ahora el Apocalipsis nos trae como una novedad. Bien, entonces eso es importante saberlo. El Apocalipsis se escribe en tiempos del emperador Domiciano, que recuerden ustedes, lo hemos visto en las películas, los emperadores, los César, ellos se autoproclamaban dioses. Pero además ellos se autoproclamaban dioses como hijo de Dios, como venido de Dios. Recordemos en la mitología, ahorita voy a hacer una revoltura porque no me acuerdo bien, pero Zeus, no me acuerdo si es mitología griega o mitología romana, griega, ¿verdad? Zeus es el papá de los demás dioses. Entonces el César, él se autoproclama Dios, hijo de Dios, pero superior a los demás. Por eso existía en Roma el panteón, donde estaban las imágenes de los dioses que ellos se creaban, pero por encima de ellos incluso estaba el César. Por eso cuando traen la novedad los cristianos de un Dios que se ha encarnado, pero que este Jesús dice, le llama a Dios papá, era como está compitiendo contra mí. Y aquí el único Dios soy yo. Recuerden incluso cómo le ponen trampas a Jesús para decir a quién debemos de pagar el tributo o debemos o no pagar el tributo. Y le enseña una moneda con la imagen del César. Y entonces quieren ponerle esa trampa y obviamente el mismo Herodes, recordemos Herodes, cuando se le anuncia el nacimiento del niño y que dicen, él viene a destruir a los potentados. Él es el rey. Y dice, caray, no, aquí el único rey soy yo. No acepto competencia. Y quiere acabar con el rey. Ahora imagínense el César sabiendo que hay un grupo a quienes la gente llama. Esto nada más es un paréntesis contra la secta de los cristianos, ¿verdad? Que ellos se dicen cristianos. Pero aquí el asunto es que a los que ahora nos llamamos católicos, no se autoproclamaron cristianos. La gente les llamó cristianos. La gente les llamó así por el testimonio que daban y por el seguimiento que hacían de Cristo. Entonces, resulta que el César veía a los cristianos como un grupo contrario a él, como un grupo que quería destruirlo, como un peligro político. Por eso es que empiezan a apresar a los cristianos y el argumento que muchos dan es que somos fieles al César, a un orden establecido, impuesto, que muchos preferían no estar mal con el César, a ser fieles a Dios. Y entonces vamos rescatando cosas del Antiguo Testamento como amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. O dicho de otra manera, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Cosa que, para ser honestos, casi nadie cumplimos, ¿verdad? Es un pecado que algunos llegan a acusar. Padre, el primer pecado que quiero acusar es que no amo a Dios por sobre todas las cosas. Y especialmente cuando se trata de una orden de comodidad, de un orden económico o de un orden político. Nadie quiere estar en contra del gobierno
Nadie quiere estar en contra de las comodidades que ahora tenemos y no somos capaces entonces de hacer frente para establecer el orden que Dios quiere. Por eso es parte de lo que vamos a hablar hoy, es que el Apocalipsis habla de convulsiones cósmicas, es que tenemos que mover todo. Si no movemos todo nuestro ser, vamos a estar siempre donde mismo. Tenemos que ser capaces. Entonces, vamos hasta la página donde está el escudo el logotipo de la parroquia y bien, la que sigue. Entonces, el simbolismo en el Apocalipsis. Vamos a dar algunas pistas de cómo es el simbolismo en el Apocalipsis para que nosotros podamos ir entendiendo cómo es que nos va narrando. Siguiente. Introducción. El simbolismo ocupa un lugar central en la interpretación del libro del Apocalipsis, pues para comprenderlo es necesario ante todo interpretar sus símbolos. Hay que iluminar el símbolo del Apocalipsis partiendo de su matriz cultural, que es el Antiguo Testamento, que es un poco lo que ya dije ahorita. Es decir, ¿de dónde surgió el Apocalipsis? Del Antiguo Testamento. Entonces tenemos que entender el Antiguo Testamento para entender de qué nos está hablando el Apocalipsis. Siguiente. Se da en el ámbito de las expresiones literarias un discurso que podemos llamar realístico, cuando los varios elementos que lo componen mantienen intacta en el giro del discurso mismo la identidad precisa de significado que tiene en el ámbito del sistema lingüístico en el que el autor trabaja. Realístico, es decir, la realidad. ¿Sí? ¿De qué habla el Apocalipsis cuando habla del cielo? En el sentido realístico, ¿de qué habla? Pues del cielo. ¿Sí? Lo que nosotros conocemos con el cielo. También hay que trasladarnos al tiempo histórico. No teníamos la ciencia que ahora. Ahora hay gente que dice, es que eran muy ignorantes. No, no eran ignorantes, era la ciencia que tenían en ese momento. Nosotros también todavía desconocemos muchas cosas que la ciencia no ha descubierto. ¿Sí? Mucho tiempo se dijo que veníamos del mono. Y después se dijo, no, no venimos del mono. Venimos de una especie semejante, pero no del mono. Entonces todos están esperando a que los changos que tenemos en el zoológico un día sean humanos. No, no lo van a hacer. Es una especie diferente. ¿Sí? Pero por mucho tiempo se dijo eso. Y más cuando nos veíamos, no, sí, parece chango. Bueno, sí, pero no venimos de ahí. ¿Sí? Entonces, es importante ubicarnos. ¿Qué es lo que ellos llamaban cielo? En el sentido científico, digamos, lo que ellos llaman en realidad cielo. Y luego dice, cuando por el contrario esa identidad ya no es respetada, sino que se realiza en el ámbito mismo del sistema lingüístico un cambio relevante, el discurso se hace simbólico. Si alguna vez leí por ahí algo que decían, ay, es que yo te quiero porque tus ojos son como luceros, tu cabello parecen las no sé qué, y dicen, ay, ¿cuál está bien deforme esa muchacha, verdad? Eso sería en el sentido realístico. Pero cuando aquel dice, ya no es respetada esa identidad, porque ahora le estoy dando una nueva identidad. Entonces, ¿hasta dónde me quieres? De aquí hasta el cielo. Tan poquito. Y entonces, el amor no sale de nosotros. El amor está dentro de nosotros. Entonces no puedes decir que te quiero de aquí hasta el cielo, porque capaz que te quiero igual que al cielo, pero no te quiero como a mí mismo. Pero entonces entramos en el sentido simbólico. Yo quiero medir la inmensidad del amor que yo tengo por ti, ya lo saco de la realidad. Y entonces lo quiero tasar como si fuera un globo, como si fuera una esfera, como si fuera un espacio, cuando el amor en realidad es un sentimiento. Bien, siguiente. Este cambio requiere una capacidad de innovación creativa y requiere también del lector o el oyente una creatividad correspondiente a la respuesta. Es decir, requiere de una creatividad. Muchas veces nosotros también podemos poner un ejemplo en ese sentido. Te quiero como, no sé, ahorita no me viene un ejemplo, pero te quiero como X cosa y para el otro eso no significa nada, pues va a decir, ah, caray,
¿Cómo que me quieres así? Ah, no, no, es que allá en mi pueblo le decimos así a tal cosa, ¿no? Entonces, a veces sucede. No tiene mucho que ver el ejemplo, pero nada más les voy a poner ejemplo respecto al vocabulario. Una vez estando en el seminario, fuimos a la parroquia y me llamó mucho la atención porque ya casi no había familias numerosas. Y veo una señora que tenía como 6 hijas, chiquitas todas. Y se me ocurre decirle, oiga, ¿esas huerquillas son sus hijas? Y la señora me vio muy seria y me dijo, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que eso de huerquillas? Pues esas niñas, ¿no? Entonces, tiene que haber una correspondencia, dice, a la respuesta. Tenemos que ser capaces de dialogar. Por eso decía al principio que los judíos sí entendían esto. Los demás no podían responder porque no sabían a qué se referían todas esas cosas. Acá todavía hay 6 asientos. Si quieren pasarse a sentar, no hay problema. Siguiente. Las constantes simbólicas del Apocalipsis. Entonces, vamos a tratar de entender algunas de las constantes que aparecen en el libro del Apocalipsis. ¿Alguien vaya buscando Apocalipsis 6:14? Apocalipsis 16:21, Apocalipsis 3:12 y Apocalipsis 4:1 y 2. Entonces dice, el cambio de significado propio del simbolismo se pone de relieve sobre todo en la ambientación cósmica. Estamos hablando simbolismo cósmico. Así, por ejemplo, cielo significa a veces firmamento. Así se le llamaba el cielo, el firmamento. Dice, pero debido a la idealización pasa a significar la zona ideal de la trascendencia de Dios. Es a donde vamos a trascender con Dios. Apocalipsis 6:14. Apocalipsis 6:14. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y no quedó cordillera o continente que no fueran arrancados de su lugar. ¿Okay? Entonces está hablando de un lugar, ¿sí? De un lugar del firmamento. Apocalipsis 16:21. Apocalipsis 16:21. Enormes granizos como de un quintal cayeron del cielo sobre la gente, y los hombres insultaron a Dios por la desastrosa granizada, pues fue una plaga tremenda. Ok, seguimos hablando del firmamento, lo está diciendo en el sentido realístico, digamos. Pero luego dice, en Apocalipsis 3:12. Apocalipsis 3:12. ¿Quién la tiene? Checo. Ah, la esposa de Checo. En Apocalipsis, ¿dónde era? Aquí 12. El vencedor lo pondré como columna en el templo de mi Dios, de donde no saldrá nunca jamás. ¿El qué, perdón? El vencedor. El vencedor. Ok, Apocalipsis 4:1 y 2. Sabina. Contemplé después una puerta abierta en el cielo y oí la voz de trompeta que me había hablado al principio. Sube acá y te enseñaré lo que va a suceder después. En ese momento se apoderó de mí el espíritu. Vi un trono colocado en el cielo. Bien, ¿se dan cuenta cómo al principio habla incluso de cómo cae granizo del cielo y en otro momento ya habla de cómo desde ahí vamos a escuchar la voz de Dios? Entonces pasa a ser, dice, la existencia, en la zona ideal de trascendencia de Dios. Y dice, es típica del Apocalipsis la insistencia de este último aspecto. Es decir, aunque en algunos momentos se va a referir en sentido realístico, en realidad en la mayoría de los casos se va a referir a ese cielo donde Dios hace su obra y hacia donde nosotros
vamos a trascender. Bien, siguiente. Las estrellas, estamos hablando de simbolismos cósmicos. Las estrellas relacionadas en algún modo a la acción creadora, pero cuando la estrella se refiere al ángel de la iglesia, cuando se aplica a Cristo que se autodefine, la estrella luminosa de la mañana, se trata ya completamente de un símbolo. Dice el texto que estamos estudiando que cuando habla de todas estas cosas, lo primero que está determinando el libro es que Dios es el creador de todo. Dios hizo todo cuanto existe y Dios le da orden a todo y todas las cosas están al servicio de Dios. Pero luego el Apocalipsis lo va a utilizar en el sentido simbólico. Apocalipsis 1:20. Apocalipsis 1:20. Escucha el significado de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Sí, se fijan incluso aquí cómo hay una relación con el cielo. Las estrellas están en el cielo. Los ángeles, ¿dónde están? En el cielo. Y los candeleros representan a lo que está aquí en la tierra, que son las 7 iglesias. Luego, Apocalipsis 22:16. Dice, cuando se aplica a Cristo que se autodefine la estrella luminosa de la mañana. Se trata ya completamente de un símbolo, Paulita. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para decirles lo que se refiere a las iglesias. Yo soy el brote y el descendiente de David, la estrella radiante de la mañana. Dice, yo soy la estrella radiante de la mañana. ¿Cuándo resucitó Jesús? ¿A qué horas? En la mañana, ¿verdad? Él es el que nos da la luz. La oscuridad, contrario a la luz, simboliza el pecado. Él es la luz. Entonces vamos viendo a este Cristo que es la estrella de la mañana, la luz brillante de la mañana. Luego otro simbolismo cósmico, dice el rayo y el trueno. En el Antiguo Testamento se refieren ya a la voz de Dios. En el Apocalipsis se desarrolla una nueva simbolización. Los rayos y truenos son explícitamente las voces. Pues vamos a leer nada más el primero y el último. Apocalipsis 4:5 y Apocalipsis 16:18. Apocalipsis 4:5. ¿Quién lo tiene? Del trono salían relámpagos, estampidos y truenos. Más cerca, más cerca. Del trono salían relámpagos, estampidos y truenos, y delante del mismo había 7 antorchas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Bien. Entonces, escuchamos cómo a través de los truenos ya Dios nos está hablando. Apocalipsis 16:18. Voy para acá porque levantaron. Sí. Se produjeron relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto, tan terrible como no lo había habido desde que existen hombres sobre la tierra. Okay. Bien, entonces dice, ya son las voces. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de que Dios habla a través de un trueno, simplemente se oye la voz de Dios. Ahora habla incluso de que los mismos ángeles, los que vienen a traer el mensaje de Dios, hablan a través del trueno, que es como nos habla Dios. Entonces, después dirá el mismo texto que ya ahí dice la referencia genérica, la voz de Dios en el Antiguo Testamento se convierte en un hablar articulado con un contenido preciso, aunque misterioso. Porque antiguamente era como que Dios se enojó, la voz de Dios. Dios nos bendijo, la voz de Dios. Pero ahora ya hay una articulación.
Es decir, ya hay una idea concreta que Dios transmite a su pueblo. Ya no es solo como una expresión, sino ahora existe toda una idea que Dios está transmitiendo a su pueblo a través de los truenos. Bien, siguiente. Estudiando de cerca el desarrollo de otros términos cósmicos, sol, mar, nubes, etcétera, se pueden ver que guardan su contenido realístico. Contenido realístico hace referencia a lugares físicos específicos. Pero también se da el paso al simbolismo que nos dice que en el cosmos, como lo ve el autor, se da un estremecimiento de novedad, una fuerza propulsiva que tiende a sobrepasar el nivel actual de realidad, envolviendo de algún modo la trascendencia divina. No sé si había hecho referencia estos días al hecho de que me ha llamado mucho la atención, y esto creo que es una reflexión que todos tenemos que hacer. Es muy fácil dejarnos guiar por las modas. Entonces, si usted le dice a un muchacho que tenga una buena voz, ¿qué te gustaría cantar? Seguramente le va a querer cantar corridos tumbados y esas cosas. Esa es la moda, es lo que nos jala. Pero he visto con mucho agrado, yo no me paso mucho tiempo en el celular, los TikToks y esas cosas. De repente que me llega algo, me envían, he visto con agrado que han surgido jóvenes, como este muchacho, bueno, ya señor, que mataron, Charles ¿qué? Que lo mataron, ¿no? Pero hay todavía más jóvenes que se han dedicado a estudiar filosofía o teología y que defienden la fe, que se han atrevido a hacer esto. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando tú has tenido un encuentro con Cristo, todas las cosas a tu alrededor empiezan a tener otra connotación. Y nos vamos a esta parte simbólica. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo a través de lo realístico? ¿Qué sería lo realístico? Pues que yo veo todos los días el cielo, que yo veo todos los días aquí, aunque sea de costado, vemos el cerro La Silla. ¿Y cómo lo trasladas a lo simbólico? Que si lo estoy viendo es por qué. Si lo estoy viendo es por qué. Porque estoy vivo. Porque estoy vivo. ¿Cuál es el símbolo? Que Dios hoy me ha bendecido y Dios me ha regalado un día más de vida. ¿Sí? ¿Se fijan cómo fue muy sencillo esto? Pero cuando nosotros envolvemos en todo de simbolismo divino, nosotros empezamos a interpretar las cosas. ¿Sí? Entonces, llueve. Yo les he dicho cómo me repateé a escuchar a los presentadores de televisión. Se descompuso el tiempo. No se descompuso. El tiempo es el tiempo. Y el tiempo, valga la redundancia, tiene un tiempo. No se descompuso. Y luego estamos sufriendo por un calorón. Y de repente, prendan ese abanico, creo que tienen calor allá. De repente deja de llover, que pasamos unos días frescos, ya se va a componer el tiempo. Que se componga unos 6 meses y que no llueva para que no tengamos agua y andemos sufriendo. Entonces, cuando nosotros todo lo envolvemos de Dios, vamos dándole a estas cosas, pasamos de lo realístico a lo simbólico. Lo que yo alcanzo a ver es esto. Lo que Dios me quiere decir con él es algo simbólico que yo tengo que aprender a descifrar. Siguiente. Las convulsiones cósmicas. La alteración de la realidad cósmica constituye la constante simbólica más conocida del Apocalipsis. Eso es algo que vamos a ver muy frecuentemente. Aunque especialmente en el lenguaje común no se percibe como tal. Es común la aceptación de Apocalipsis apocalíptico en el sentido de catástrofe, desastre total, entendido en sentido realístico. Entonces, ¡ay, padre! Hace no mucho tiempo una persona tembló allá en donde siempre tiembla, allá por Oaxaca, por allá.
¿Cómo le fue temblor? Le dije, en Monterrey no tiembla. Y ándale que tembló. Entonces la gente se asusta, padre, entonces ya es el apocalipsis. No, el apocalipsis ahí está. ¿Cuál es el sentido que le damos nosotros a las convulsiones cósmicas? Que un día, yo me acuerdo, debí haber tenido yo unos 8 años, algo así. No sé si ustedes se acuerdan, estoy hablando del 76, 75, por ahí. Que el cielo se puso rojo. Y andamos todos asustados. El cielo está rojo por las industrias contaminantes, ¿verdad? Pero la gente se asusta con esto. Entonces, pensamos en el apocalipsis como el día en que se va a acabar el mundo, pero no de una buena manera. Les he platicado mucho tengo varias anécdotas, pero les he platicado mucho una anécdota de que una vez me llevaron a ungir a una señora. Me dijeron, es que nos dijeron que lo más seguro es que no amanece la señora. Pero la señora estaba consciente. Entonces voy y cuando le dicen, es el padre, dice, padre, ya voy a ver a Dios. Cuando somos personas de fe, parece que San Pablo deseaba ya ese momento. Cuando somos personas de fe y hemos tenido en esta vida una probadita de Dios, imaginarnos simplemente el decir, esto fue una probadita, ¿qué será cuando vea a Dios? Un ejemplo que he puesto yo mucho es, si estamos enamorados de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que es una imagen, imagínense qué será ver a la Virgen María frente a frente. Pero, sin embargo, la gente cuando piensa en el final, piensa en esto, en un momento de desgracias, en un momento de desastres, en un momento de mucha angustia. ¿Sí? Bien. Siguiente. Tenemos así que el sol se oscurece, que es golpeado parcialmente. Esas son citas que ahorita vamos a leer porque lo lleva mucho tiempo, pero dice, tenemos que el sol se oscurece, que es golpeado parcialmente o totalmente, hasta que en la fase escatológica, ¿qué es escatología? ¿A qué se refiere? ¿Qué significa la palabra escatología o qué se refiere más bien? Al final de los tiempos. Tiene dos acepciones. La que utilizamos nosotros es hacia el final de los tiempos. La nueva Jerusalén ya no tendrá necesidad de él. La luna del sol. La luna se convierte en sangre. Es también golpeada parcialmente, haciéndose igualmente innecesaria en la Jerusalén renovada. Tampoco va a ser necesaria la luna. El cielo se retira como un libro que se enrolla, como si ya se acabó, quita el escenario, ¿verdad? Las estrellas son arrancadas del cielo, estamos hablando de lo realístico, son arrancadas del cielo, su lugar natural, y arrojadas sobre la tierra, y la tierra misma es alterada, violentamente herida con toda clase de plagas, hasta desaparecer para ser plenamente renovada. Estamos pintando la iglesia, ¿qué les parece? Ya, bueno, los que han visto que lo estamos pintando, ¿ya la vieron? Ya la gente sorprendía porque lo estamos pintando de verde. Nunca habían visto una iglesia de verde. Yo he visto de otros colores peores, pero bueno. Y les digo, es que estamos en el año de la esperanza. Pero no se va a notar del todo el arreglo si no quitamos los cables viejos que están ahí, si no pulimos el piso, si los del coro no recogen sus cables, dirá. Todas esas cosas, si no, ahorita también están barnizando las bancas. Y decía yo que las columnas que están forradas de madera también las vamos a tener que barnizar. Es decir, hay que hacer una renovación. Y en la renovación, por más que nos cueste, si queremos que luzca, tenemos que ser capaces de hacernos de muchas cosas. Píntenme la pared. Ay, pero esa pared no, porque se recargaba tu papá. Mira, hasta está la mugrita de él ahí. Esa no me la toquen. Hay que pintarla también. ¿Sí? Píntenme, pero no me quiten traste ese que tengo ahí colgado porque no sé qué. Tenemos que renovar. Y precisamente Cristo viene a hacer un cambio radical en nuestras vidas. Y nosotros somos muy dados a quedarnos con algo. Piensen, yo no sé, soy la conciencia de nadie, pero piensen, ¿acaso hay un pecado que no hemos confesado? ¿O porque nos da vergüenza? ¿O porque no queremos soltarlo?
Y por eso Cristo viene a arrancar de raíz todas las cosas. Y por eso habla de estas convulsiones cósmicas que a la gente le parecen así como, ¿cómo es que se va a caer el cielo? Sí, porque vas a ir a un lugar donde ya no es necesario ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni el firmamento, ni nada de lo que nosotros vemos aquí, porque habremos pasado a otro estado de cosas, a un estado espiritual. Siguiente. ¿Qué quiere decirnos el autor al presentarnos alteraciones tan macroscópicas? Las alteraciones del curso normal expresan la presencia particular, estimulante, provocadora de Dios, de modo que aún en sentido negativo los hombres, blasfemando contra Dios, reconocen que Él es el dueño absoluto de la naturaleza. Las convulsiones cósmicas no tienen un significado en sí mismas, sino que quieren provocar una reacción en el hombre. Es decir, el papá le quita el celular al hijo. ¿Qué gana el papá con esto? Por habérselo quitado, no gana nada. ¿Cómo es que gana? Cuando provoca la reacción en el hijo. Cuando el hijo entiende que se está haciendo esclavo. Y entonces el papá toma una decisión drástica porque yo lo he escuchado en jóvenes que dicen que si les quitan el celular se mueren. ¿Y por qué llega un joven a decir eso? Porque no se lo quitaron a tiempo. Cuando digo quitar no quiere decir eximirlo del uso, no, quitárselo a ratos para decir, no, tú no eres esclavo de un celular. Y digo de los jóvenes, pero estoy seguro que más de uno de los adultos estamos iguales. Pero entonces necesita provocar, suscitar una reacción. Entonces expresa la presencia particular estimulante provocadora de Dios, que aún en sentido negativo, por ejemplo, esto lo he platicado también muchas veces, se ha hecho entrevistas a los sicarios y se les dice, ¿eres consciente de que te vas a ir al infierno? Y dicen, sí. Es decir, reconozco que aunque yo no sigo a Dios, reconozco que hay un Dios y que hay un juicio final y que hay un infierno. Lo reconozco, pero yo ya decidí apartarme de Dios. Y ya sé que me voy a condenar. Entonces, aún en sentido negativo, yo he escuchado a mucha gente que se dice atea. Por ejemplo, una vez vi que entrevistaron a un sacerdote, un ateo, y le decía al sacerdote, padre, yo no tengo fe, pero lo veo a usted tan emocionado de hablar de las cosas de Dios que me gustaría tener la fe que usted tiene. Es decir, aún en sentido negativo reconocen que esto se mueve solamente por el poder de Dios. Nada más por el poder de Dios. Y eso recuerden que lo reconocen perfectamente los demonios, a quienes muchos piensan que niegan a Dios. Bien, siguiente. El simbolismo teriomorfo. ¿Qué significa teriomorfo? ¿Nadie? Bueno, una palabra nueva, apréndansela. ¿Perdón? Forma, ¿pero qué? Bueno, teriomorfo, no les voy a decir la raíz grecolatina porque no me acuerdo cómo lo leí, pero significa cuando a algo le damos una forma de animal, ¿sí? Y en el Apocalipsis tenemos mucho de esto. Encontramos una amplia gama de términos que se refieren a animales. Se habla de animales 20 veces, de cordero 29 veces, de león 6 veces, de águila 3 veces, de saltamontes 2 veces, de dragón 13 veces, de monstruo o bestia 38 veces, de caballo 16 veces, de ranas 1 vez, de escorpiones 3 veces, de serpientes 5 veces, de perro 1 vez, de pájaro 3 veces. En algunos casos los animales son vistos en sentido realístico, pero frecuentemente son diversos de lo que podríamos esperar, convirtiéndose en protagonistas de acciones superiores, haciendo de los animales
un verdadero símbolo. Es decir, nos pueden hablar de una plaga de saltamontes, pero cuando nos dice lo que provocan estos saltamontes, ya tiene una interpretación superior, un simbolismo superior a un simple saltamontes. Cuando habla de los jinetes del Apocalipsis, habla de caballos. Pero entonces quiere decir que el caballo es el instrumento por el cual aquellos jinetes van a hacer su cometido, ¿no? Entonces van tomando un simbolismo superior que nosotros tenemos que ir descifrando. Por eso cuando nos habla del dragón, nosotros sabemos que el dragón pertenece a una mitología. Pero entonces tenemos que entender por qué le da forma de dragón, qué simboliza el dragón. En el Antiguo Testamento, esto nada más lo voy a, porque lo he hecho en algunas homilías, en el Antiguo Testamento se hablaba del Leviatán. El Leviatán era el dragón marino que habitaba en lo que sería el mar Mediterráneo. Por eso los israelitas, si ustedes ponen atención a los textos, nunca dice que se acercaran al mar, nunca. Al mar al que se refiere es al mar de Galilea, que en realidad es un lago. ¿Sí? Pero al mar que lo tenían ahí, de donde pudieron haber sacado mucha riqueza, que ahora se saca del mar, ellos no lo hacían. ¿Por qué? Porque ellos tenían la idea de que ahí existía el Leviatán, el dragón marino. Y como ellos tenían esa idea de un dragón, que era el mal, entonces cuando hablan en el Apocalipsis de un dragón, ellos saben, el judío sabe que se están refiriendo a la bestia del mal, a la que hace el mal, a la que viene a arrancar a los hijos de Dios para llevarlos al lugar del mal. Bien, siguiente. Se tiene la sensación clara de un nivel de realidad heterogéneo, oscuramente superior respecto al nivel de los hombres. Su acción hace presión sobre los hombres y sobre su historia, pero está siempre bajo el control de Dios. Expresan una fuerza tanto positiva como negativa que se introduce en la historia humana, siguiendo un desarrollo hasta la conclusión escatológica. En la Jerusalén celeste desaparecerán todos los animales, quedando solamente y en posición central la figura del Cordero. Ay, voy a romper muchos corazones ahorita. Porque ahí no dice que los perritos vayan a estar en el cielo. Ah, ya ven que sí. La única figura que prevalece en este sentido es el Cordero. Porque todos los animales van a desaparecer. Son parte de la creación. Pero dice, fíjense bien, es muy interesante lo que dice aquí. Los animales en algún momento parecieran estar por encima del hombre. Porque algunos de estos animales hacen daño al hombre o le dan un beneficio, como si estuvieran por encima del hombre. Y si nosotros analizamos esto, vamos a encontrar, por ejemplo, que muchas enfermedades se han propagado a través de los animales. Si un animal le puede hacer mucho daño al hombre, un animal también le puede dar mucho beneficio al hombre. Las cosas que los hombres no podemos hacer, en otra época, ahorita somos más de industria, de tecnología, pero en otra época el hombre se empezó a servir de los animales. Fíjense qué curioso es esto. Hace poco hice la pregunta y les dije a los niños que levantaran la mano quién conocía un burro. Y antes los veíamos pasar aquí muy seguido, ¿verdad? Entonces, ya no los conocen. A un niño le dije, a un adolescente, le dije en el confesionario, bueno, toma las riendas de tu vida. Y yo hice un alto y le dije, perdón, ¿sabes qué es una rienda? Dijo, no sabe. Y no está mal, simplemente él no le tocó conocer esas cosas, ¿verdad? Por eso es importante, fíjense, con este ejemplo, pequeño ejemplo, les digo cómo es que sí tenemos que trasladarnos a la época. ¿Qué nos está diciendo y cómo hacer una hermenéutica tal que hoy nos diga algo? Si no, queda sin decirnos nada. Entonces, los animales los hemos usado en bien y han sido superiores a los hombres. Porque un arado que no podía empujar un hombre, con la ayuda de los animales lo hicimos. Como si el animal fuera superior a mí, que no lo es. Pero también me ha hecho daño. Cuando propaga enfermedades, pareciera que es superior a mí porque me hace daño. Pero no es superior a mí. Y esta es la parte que quiero que quede bien, casi en medio, dice. Pero está siempre bajo el control de Dios. Es
Es decir, Dios te está diciendo, yo soy el creador de todo. Yo soy el dueño de todo. Y aunque a veces pareciera que los animales son superiores a ti, no lo son, porque soy yo quien los controlo. Y los controlo para tu servicio. Y los controlo también para enseñarte algo, para demostrarte algo. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario de esto? ¿No? Bueno, siguiente. El simbolismo antropológico. ¿Qué significa antropológico? Se refiere al hombre, ¿verdad? Yo he dicho en el Evangelio cuando aparece la figura de Andrés, ¿qué significa la palabra Andrés? Les digo, nada más acuérdense de esto, de antropológico, antropología, estas derivaciones que significa hombre. Andros significa hombre, Andrés significa hombre. Entonces se refiere a lo que tiene que ver con el hombre. El sentido agudo que el autor del Apocalipsis tiene de la historia como acontecimiento humano lo lleva a interesarse del hombre en los varios aspectos de su vida, de sus manifestaciones y expresiones. Encontramos en su vocabulario muchas expresiones que se refieren al hombre considerado en su individualidad. El hombre es vital, es persona corpórea, tiene la sangre como elemento determinante de su vida, puede sufrir el hambre y la sed. ¿Sí? Yo hice mi tesina de teología sobre un texto del Apocalipsis, pero mi tesina de filosofía la hice sobre la persona y definimos como persona todo el ser, alma, espíritu y cuerpo, con todas sus necesidades, con todo su ser. No lo separamos, no lo dividimos, sino es una unidad. Entonces, se interesa el simbolismo antropológico del ser humano, dice, en todos los varios aspectos de su vida, en todas sus manifestaciones y expresiones, en el ser total, y en esta primera parte nos dice como individuo. Es decir, me interesas como individuo en cuanto que te puedes enfermar, en cuanto que tienes una alegría, en cuanto que tienes una tristeza, en cuanto que tienes una debilidad, en cuanto que tienes una forma determinada, alto, bajito, gordo, flaco. Me interesas tú como persona, hombre, mujer. ¿Sí? Entonces, luego dice, y todas sus necesidades. Aquí, porque quizá en otro momento vamos a hacer una referencia, para el judío la vida está en la sangre. Por eso se prohibía comer la sangre de los animales. Y por eso es bastante simbólico que Jesús derrama su sangre. Jesús nos da su vida. Hay que entender este simbolismo, porque si no, no entendemos del todo la Eucaristía. Jesús nos da su sangre, nos da su vida. Ok, siguiente. Pero el autor no deja nunca al hombre aislado, es decir, se interesa del individuo, pero nunca lo deja aislado. El hombre siempre mira al otro y el autor lo piensa inmerso en el devenir de la historia. Habla así de la dimensión relacional, el hombre y la mujer, el amor, el matrimonio, la fecundidad, el parto. Pone una atención especial en el vestido que hace al hombre, visualizándolo particularmente relevable ante los otros. Relevable, que se me hace que escribí mal, se me hace que es revelable, que se revela, que se da a conocer a los demás, ante los otros. A veces hace resaltar determinadas actitudes, como el estar de pie, el estar sentado, insiste sobre las partes del cuerpo, como la cabeza, la frente, el rostro, la mano, los pies, y todavía más detalladamente los dientes, los cabellos, la voz, el fémur. Es sensible a lo que puede agradar al hombre, como el oro o las piedras preciosas. El hombre goza, se alegra, levanta el tono de la voz, aplaude, canta, se irrita, se apasiona. Algunos han hecho una crítica, yo no sé qué tan conveniente sea esto, no, pero decían que antes teníamos lo que llamamos el médico familiar.
Y el médico familiar rápido sabía lo que tenías, porque aparte se sabía tu historia. Ay, doctor, traigo sed y me da sueño y estoy enflacando. Pues tu mamá era diabética y tu abuelito también, ¿verdad? Por lo más seguro es que ya te dio diabetes. Ya nos conocían, ¿verdad? O sabían toda nuestra historia. Ay, doctor, mi papá vio una situación aquí en el hombro, se le pegó la articulación. Mi papá no levanta el brazo, levanta esta parte, pero esto no. Y dice que de niño le dieron un pelotazo jugando béisbol aquí. Y de esas cosas que no te atiendes, ¿verdad? Le dolía cuando hacía frío, le dolían algunas, hasta que un día le dijeron, ya se te pegó la articulación, ya no la puedes mover. Entonces el médico conocía a la persona. Ah, seguro, ya eran doctores viejitos, ¿verdad? Que decían, ah, es que tú de niño te caíste, es que tú de niño te pasó esto, es que tú de niño acuérdate que esto otro. De repente como que desbaratamos al hombre. Entonces voy con el médico, no, ve con el oftalmólogo. Pero el oftalmólogo no sabe si yo traigo un tumor acá o si traigo otra cosa. Voy con el cardiólogo y trae la presión alta, pero el cardiólogo no sabe que, ay, me enamoré y me acaban de mandar a la goma, entonces ando decepcionado. O que estoy estudiando y traigo presión de estudios. Es decir, no, como que nos desbarataron. Y algunos decían eso, que era muy importante el doctor familiar, que era el que nos conocía. El Apocalipsis se está preocupando del ser humano en su totalidad. Fíjense cómo dice que incluso sabe las cosas que le agradan, como el oro y las piedras preciosas. Por eso en algún momento habla de oro el Apocalipsis, porque sabe que eso deslumbra al hombre y va a ser una manera también de atraerlo. Pero el Apocalipsis se está preocupando del hombre en su totalidad, con todo lo que hay en un hombre, cosas buenas, cosas no tan buenas, sentimientos buenos, sentimientos no tan buenos, pero al final todo lo que implica ser humano. Incluso me llama mucho la atención esta última parte. El hombre goza, se alegra, levanta el tono de la voz, aplaude, canta, se irrita, se apasiona. Es decir, todo eso pasa en un ser humano. Siguiente. Y luego, nada más voy a hacer referencia a esto, que es con lo que concluye este texto. Nada más que la parte que habla del ser humano es bastante extensa. Entonces, quizá mañana dedique un poquito más de tiempo a esta sola sección del aspecto antropológico. Pero dice, simbolismo cromático. ¿A qué se refiere? A los colores. El mismo Apocalipsis habla de colores. Entonces dice, tiene un simbolismo. Por ejemplo, yo he explicado, cuando hacemos la corona de Adviento, lo que significa el color verde. ¿Qué significa el color verde? Todo el mundo habla de esperanza, pero en el Apocalipsis y en la Escritura en general, habla más bien de lo caduco, de lo perenne. Entonces decimos, hacemos una corona de hierbas verdes. ¿Para qué? Para recordarnos que nuestra vida caduca. Que así como la hierba se ve verde y un día se va a secar, y luego todavía peor, Jesús dice que esa hierba seca se va a aventar al fuego. Dice, no olvides que tu vida es caduca, que tu vida un día se va a acabar en esta tierra, y el que vayas a Dios o no va a depender de tu fe en Dios, para que entonces no vayas a ser como hierba seca que se echa al fuego. Y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la corona en forma circular. ¿Qué representa el círculo? Dios, porque la figura del círculo es una figura geométrica que no tiene principio ni fin. Lo que estamos diciendo, si tú pones tu vida que es caduca en Dios, entonces tu vida no se va a acabar. Pero si tú la quitas de Dios, se va a secar. Y entonces dice, eso es lo que simboliza el color verde en la Sagrada, en la Escritura, ¿sí? Específicamente en el Apocalipsis. Habla del rojo, que es fuego, que es testimonio, que es sangre. Habla del blanco, que el blanco es el que más utiliza para hablar de la pureza. Y estaban aquellos ancianos con sus túnicas blancas. Dice, es importante el vestido,
Aquí está hablando de la importancia del vestido, porque es como yo me comunico. Si yo me presento con ustedes en su casa así, ¿qué van a decir? Así como ando con el alzacuello. Lo más seguro es que me van a decir, buenas noches, padre. No sé quién es, pero es el padre, ¿no? La vestimenta se importa mucho, ¿sí? Y si se presenta a su casa uno mal peinado, barbas mal arregladas, medio sucio, ¿qué van a decir? No le abras, ¿verdad? Todo tiene que ver. Entonces, está haciendo un simbolismo cromático, perdón, me regresé un poquito por lo de la vestimenta, pero estamos hablando del simbolismo cromático. Hay que saber qué simbolizan cada uno de los colores que aparecen en el Apocalipsis. Y luego el simbolismo aritmético. Aquí tenemos que evitar una tentación los católicos, porque a los católicos se nos da mucho la cuestión del sincretismo. ¿Qué es sincretismo? ¿Qué es sincretismo? Cuando mezclamos religiones. Por ejemplo, la santería es un sincretismo. Sincretismo. Escríbele, Estrella. Sincretismo. Es cuando se mezclan religiones. La santería es un sincretismo. Llegaron los africanos con sus dioses y entonces, como estaban los evangelizadores católicos, para no entrar en problemas, mira, al santo no sé qué de ellos, le sobrepusieron la imagen de San Judas. A la Virgen, sí, a la Virgen de no sé qué, le sobrepusieron la Virgen, digo, a una santa de ellos, le sobrepusieron la Virgen de Fátima, ¿no? Por eso no sé si ustedes escucharon, les digo, no crean que escucho mucha tele, pero esas que a veces está uno viendo y te aparece, ¿no? Y estaba uno de esos esotéricos diciendo, a ver, si tú tienes este problema, pídele a la Virgen de los Dolores. Si tú tienes este otro, pídele a la Virgen de Guadalupe. Pues es la misma, ¿sí? Pero como ellos sí lo identifican con la santería africana, para ellos sí hay diferencia. Esto es lo que llamamos sincretismo. Tenemos que tener mucho cuidado de eso. Lo que más nos afecta en este tiempo es la llamada nueva era. Por ejemplo, eso de decretar no es cristiano. El cristiano dice todos los días, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y el que decreta le dice a Dios, Señor, que hoy me saque la lotería. Y Dios dice, yo no estoy aquí para hacer tus caprichos. Tú estás aquí para hacer mi voluntad. Porque yo soy el que te va a llevar a la verdadera felicidad. Entonces tenemos que evitar el sincretismo. ¿Por qué digo esto? Porque tanto en el símbolo cromático, ya han visto que hay gente que la vela roja, yo por eso digo que en la corona del viento sigamos la tradición litúrgica, porque hay quien se la ha creído, van al mercado Juárez y compran una corona que ya trae cosas. Ay, es que vamos a prender la vela roja del amor, a ver si en este año o el próximo año me consigo un novio. Y vamos a prender la vela amarilla, a ver si el próximo año tengo más dinero. Y vamos a prender la vela no sé qué, y de paso esta para ver si al que me cae gordo le va mal, ¿verdad? Esos son sincretismos. Y hay un sincretismo que tiene que ver con lo aritmético, que es esto de la mentada cábala. ¿Sí? Ustedes han escuchado, muchos católicos lo manejan. Entonces, la cábala, esto no es cábala, esto se llama numerología bíblica o simbolismo aritmético. Entonces, hay algunos números. ¿En cuántos días Dios hizo al mundo? En 7 días, ¿sí? Porque incluye el número 7, aunque haya sido descanso. 7 días, ¿sí? Por lo tanto, el número 7 simboliza totalidad, ¿sí? Estaba Jesús a 4 días de llegar con Lázaro. ¿Qué le faltaba para completar el 7? 3, que son los días de la resurrección, para completar el número 7. Por lo tanto, el número 7 es totalidad. El número 4, dependiendo del contexto, simboliza los 4 puntos cardinales. El número 1 simboliza al único Dios.
el único Dios verdadero. Solamente hay un Dios. En las mitologías de las otras culturas había muchos dioses. Aquí existe un solo Dios, además revelado en su Hijo Jesucristo. También el 3,5 simboliza que estamos a la mitad. Si todavía no llegamos a la totalidad, estamos todavía en camino. El número 3 obviamente representa la resurrección, la vida, y el número 12, dice el Padre en el libro, que es un símbolo posterior, no aparece tanto en el Antiguo Testamento, pero acuérdense que Jacob tuvo ¿cuántos hijos? 12, de los cuales surgen las 12 tribus de Israel. Por lo mismo es que Jesús escoge a 12 apóstoles para decir que es el nuevo pueblo de Dios, el que se da ya no en la sangre, sino ahora se da en el Espíritu, en la fe.